Hola, ya estamos aquí de nuevo. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de innovación y de investigación. De innovación porque dentro de un momento les presentaremos algunos de los proyectos que se han presentado este año dentro del Club de Innovación de la Universidad Pontificia, con unos chicos muy motivados que nos han propuesto ideas para mejorar la vida. Pero antes vamos a hablar de investigación que tiene que ver con los mayores, con mejorar su calidad de vida y sus habilidades. Les voy a presentar a nuestros invitados, que son la directora de la Residencia GESAN, Maribel Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Y está con nosotros José Antonio Sánchez, que es gerontólogo e investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue, para empezar, la colaboración entre la Residencia GESAN y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León? Pues surgió en un momento determinado por unos contactos comunes que tenía la universidad junto con la residencia. Nos ofrecieron una serie de proyectos que eran muy interesantes y evidentemente la residencia está siempre abierta a cualquier tipo de proyecto que sea beneficioso para el anciano. Nos pusimos en contacto y la verdad es que nos está dando un resultado excelente. Bueno, porque lo que tratan de demostrar los investigadores es que hay evidencias científicas, ¿verdad, José Antonio?, de que los tratamientos, por ejemplo, de las demencias de los ancianos, bueno, aparte del tratamiento con fármacos, que es necesario, hay otros muchos tratamientos paralelos que se puede demostrar que sí, que funcionan. No es, bueno, les viene bien, están entretenidos, no, es una cuestión que funciona, ¿no? Exactamente, hay fundamento que llamamos evidencia científica de que los tratamientos no farmacológicos también funcionan. Desde las metodologías experimentales y no experimentales, también de campo, podemos ver cómo ciertas intervenciones en procesos psicológicos básicos o en contextos determinados de las personas mayores, pues tienen un efecto ante ese retroceso o esa detención de lo que es el deterioro, sobre todo en las demencias y en la demencia tipo Alzheimer, que es una de las más conocidas actualmente. ¿Es en lo que más están trabajando en este momento allí en la residencia? Sí, por cuestión de diagnósticos es la más numerosa actualmente, concretamente en la residencia GESAN también, y en un tipo de deterioro, podríamos llamar de grado 2, actualmente es el tipo de gente más numeroso con el que nos encontramos dentro de las personas que necesitan determinada asistencia, y entre ello no solamente asistencia para cuestiones de salud, cuestiones alimentarias, etcétera, etcétera, sino también una cuestión a nivel de estimulación cognitiva, que es precisamente ese tipo de intervenciones las que realizamos y las que pueden dar un paso más para esa detención en el deterioro. Cuando hablamos de estimulación cognitiva, sí que es una cosa como tan solemne. Bueno, lo que hacemos, traduciéndolo a un lenguaje, corríjame si me equivoco, es como una especie de gimnasia mental, ¿no? Esto es como ejercitar las tareas mentales, ¿no? Por ahí va. Exacto. El ejemplo podría ser, no es exactamente así, pero igual que cuando tenemos una pequeña lesión y parte de nuestros músculos o el sistema musculoesquelético se ve paralizado y tenemos que recuperarlo, en el cerebro podemos realizar también ese tipo de intervenciones. Digo no es exacto, porque precisamente en las demencias no podemos recuperar totalmente los procesos dañados. Hablamos de procesos cuando hablamos concretamente de memoria, de atención, de procesos ejecutivos, pero sí podemos hacer que precisamente ese deterioro sea mucho más lento. Y como vemos, no es una cuestión simplemente de probar por probar o de realizar actividades, sino con unos protocolos determinados que además nos dan unos resultados específicos de esa detención, ese aminoramiento del deterioro. En muchos de los apartados que se están aplicando en esta investigación allí en la residencia GESAN, por ejemplo, hay un apartado dedicado al lenguaje. A mí eso me ha llamado mucho la atención porque en las demencias es uno de los deterioros que se pueden constatar, ¿no? ¿Y de qué manera se trabaja con el lenguaje? Exacto. Hasta no hace mucho tiempo lo que verdaderamente se veía en la sintomatología de las demencias, sobre todo en el Alzheimer, eran los problemas de memoria. Y determinábamos si una persona tenía la demencia tipo Alzheimer, además de por el curso de otros procesos, por los problemas en memoria. Estamos detectando que podemos tener también índices de demencia analizando determinadas
cuestiones del lenguaje, concretamente procesos o microprocesos del lenguaje, la fonología, la forma que tiene de expresar, de vocalizar determinadas palabras la persona con demencia tipo Alzheimer. Lo verdaderamente interesante es no solamente el ejercicio en lenguaje, sino que incluso si las investigaciones sirven para adelante, nos podría servir como índice para detectar demencias en personas en las que todavía no lo hemos detectado, personas con deterioro cognitivo. Es como un indicador más, ¿no? Entonces, exacto, para tener en cuenta. Sí. Trabajan mucho con la musicoterapia. La música ya sabemos que tiene grandes beneficios. Sí. En este caso, para el tratamiento, el frenar el que la demencia vaya más rápido, ¿qué se puede hacer? Verdaderamente la musicoterapia es una forma de estimulación muy compleja, porque verdaderamente la música actúa en el cerebro poniendo en activo todos los procesos psicológicos básicos. Nosotros nos centramos, por nuestra forma de trabajar dentro de la investigación, en determinados efectos. Concretamente, podemos ver cómo determinados tipos de música, de melodías, activan determinados centros nerviosos que están relacionados con el estado de humor de la persona. Antes de realizar una activación de otros tipos de proceso, por ejemplo, en un procesamiento de razonamiento matemático o incluso de memoria, tenemos que motivar a la persona. Si su estado de ánimo es negativo o simplemente neutro, no va a trabajar al 100%. Bueno, podemos hacer que con determinados estilos de música esa activación sea mucho más positiva, el estado afectivo sea positivo y ese trabajo sea mucho más efectivo. Es uno de los componentes de la estimulación cognitiva integral. Así que el lenguaje, la música, bueno, también trabajan con relaciones entre imágenes y palabras, ¿no? ¿Eso cómo se trabaja? Exacto. Tenemos un experto, que Rosario Llodice, que precisamente va a exponer su tesis sobre este tema. Lleva 5 años trabajando en este tema. Se conocen muchos métodos mnemotécnicos para personas que quieren reforzar su memoria, pero todos los hemos utilizado en alguna ocasión cuando hemos sido estudiantes, ¿no? Las reglas mnemotécnicas para acordarte de una cosa, pues piensas en una palabra, en las iniciales, en fin, eso lo hemos hecho todos. Exacto. ¿Esto cómo se utiliza científicamente? Científicamente hemos descubierto que en personas normales la relación entre imagen y palabra es más efectiva que si relacionamos otros tipos de relación, imagen-imagen o palabra-palabra. La cuestión era si esto verdaderamente funcionaba con personas que tienen deterioro, porque tienen un deterioro y su memoria no funciona de forma correcta. Bueno, pues hemos descubierto, bueno, más que descubierto, hemos puesto en práctica una forma de memorización en la que incluso personas con demencia tipo Alzheimer, técnicamente podemos hablar de un GDS3, incluso un GDS4, tienen un mayor reconocimiento de palabras cuando asocian la imagen y la palabra. Bueno, pues ya ven, son muchas áreas las que se están trabajando en esta investigación, que obviamente no tenemos tiempo de detallar y que, por supuesto, tienen una complejidad enorme. Hemos tratado de contarlo de la manera más sencilla con José Antonio Sánchez, que, como decimos, es investigador del Instituto de Neurociencias de Castilla y León y está trabajando muy de lleno en este proyecto con la residencia GESAN. Bueno, supongo que también el hecho de ser un científico y estar trabajando con unas técnicas no quita que el después estar en contacto con los propios mayores, bueno, no sé si facilita o no las cosas, ¿no? El encontrarse a una persona de carne y hueso en la que se ponen en práctica estas tareas. Desde un punto de vista estricto y dentro de la metodología y los protocolos que debemos de seguir, no es verdaderamente lo que más facilite la intervención, pero tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista neuropsicológico que la persona es un todo y verdaderamente las intervenciones son mucho más efectivas y eficientes y además sacamos mucho mejor resultado cuando no solamente estamos en ese protocolo estricto, sino que además conocemos cuestiones de su contexto, lo que le preocupa, por qué hoy está más triste o no está más triste, porque una evaluación no es simplemente, o una intervención no es simplemente lo que hacemos con los materiales con los que trabajamos, sino verdaderamente con la persona como un todo. Claro, eso es muy importante. Allí en la residencia, ¿verdad, Maribel? Supongo que el considerar a la persona como un todo integral, ese tratamiento, es lo que al fin y al cabo funciona, ¿no? Totalmente. Las personas evidentemente necesitan una serie de tratamiento, una serie de estimulaciones, que es lo que tenemos que ofrecerles. Así es, no solo es la alimentación, la limpieza y el cuidado de cada día, sino también ir un poquito más allá. Pues les agradezco mucho a los dos que hayan venido, mucha suerte con la investigación, ojalá se consigan grandes resultados y hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir ahora.